Buenos días, Sandra Llanes Jiménez, muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Yerle Alemán Ramírez, estudiante de quinto periodo de Sociología, en el curso de Sociología de la Familia. Bueno, estoy realizando una entrevista como parte de un proyecto de investigación. El propósito de esta entrevista es conocer más sobre las dinámicas familiares y personales y cómo ciertos factores sociales y culturales influyen en la vida diaria de las personas. Tengo una serie de preguntas que me ayudarán a conocer un poco más sobre tu historia familiar y las experiencias que has vivido. Si en algún momento sientes que una pregunta es demasiado personal o prefieres no responder, siéntete libre de decirme. Bueno, en esta ocasión se estará grabando la entrevista con tu debida autorización firmada para el tratamiento de tus datos personales. Bueno, comencemos con las preguntas. Bueno, como ya lo dijimos, tu nombre completo es Sandy Paola Llanes Jiménez. Llanes Jiménez. Edad 32 años. 32. Estado civil. Soltera. Nivel educativo. Técnico en seguridad ocupacional. Profesión u oficio. Soy técnico en seguridad ocupacional. Bueno, nombre de tu mamá. Mi nombre se llama Marta Jiménez. Y nombre del padre. Francisco Llanes. Posición que ocupas entre hermanos. Soy la tercera de... Sí, somos 3 hermanos. Eres la mayor. La mayor. Número y género de hermanos, si los tienes. Somos todas hembras. Somos 3 hembras. Sí, mujeres. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Por ejemplo, padres y hermanos. Bueno, actualmente solo soy yo y mis papás. Somos, sí, y mi padre es ella. Bueno, ¿alguno de tus padres o tus hermanos han fallecido? No, gracias a Dios no. ¿Sabe usted si alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? No, todo parto natural. ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? Bueno, sí, tengo contacto, pero uno de ellos falleció por parte de paterno. ¿Cuáles fueron las razones de su deceso? Tuvo un ataque cardíaco. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, primas, sobrinos, abuelos? Sí. ¿Qué tan cercanos son sus relaciones afectivas con estos miembros de su familia? Bueno, la relación es muy comunicativa, siempre estamos en contacto. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? El núcleo es de... ¿Tu mamá y tu papá? Ellas estudiaron en la primaria, no terminaron el bachillerato. ¿Y su hijo? Actualmente estudiando. ¿Secundaria? ¿Primaria? Está en secundaria. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? Bueno, el cargo de mi papá es jornalero. Mi madre es ama de casa
El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron. Bueno, me dices que no se profesionalizaron. ¿Por qué razón se dedicaron a una actividad o oficio diferente a la profesión? Bueno, en este caso, como no se profesionalizaron, está bien. ¿Qué actividades recreativas, lúdicas, artísticas, deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar inmediato? Bueno, actividades recreativas como tal tenemos solamente las salidas, siempre estamos saliendo, cualquier evento, a recrearnos un poco. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? Bueno, desde mi conocimiento y que mi papá me ha encontrado, siempre hemos vivido en el lugar donde estamos. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? Nacieron también en este lugar. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos? Bueno, esta pregunta no va porque como han vivido siempre en el mismo lugar. ¿Cómo el padecimiento de enfermedades terminales, cáncer, SIDA, de alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de su grupo familiar cercano ha impactado las relaciones emocionales o de pronto otra enfermedad? Bueno, el fallecimiento de mi abuelo por parte de papá, a él sí le dio duro. Ese ataque que presentó fue muy duro para él. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Por ejemplo, ¿son tradicionales o ya las familias modernas que se vienen conformando hoy día? Padre, madre, hijo. Bueno, yo creo que sí han sido tradicionales. En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicción, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Bueno, por parte de mi mamá tenemos un primo que sí es adicto a las drogas. Si la respuesta anterior es positiva, las razones por las cuales al interior de su núcleo familiar se presentan tales adicciones, factores de índole socioculturales, ¿qué los motivó a tomar esa decisión de las drogas? O no sé si tienes algún conocimiento. Bueno, de eso sí no tengo conocimiento qué lo llevó a esa adicción. Como él un tiempo estuvo viviendo por fuera y cuando regresó otra vez nuevamente a enterarse en la familia, él ya venía con esa adicción, entonces no sé si el estar por fuera de la familia o algo así lo motivó a esa. Los comportamientos y acciones derivados de tales consumos y adicciones por parte de sus miembros. Bueno, las consecuencias o el impacto que tales adicciones y comportamientos han tenido para los diferentes miembros al anterior de su núcleo familiar. O sea, ¿qué efectos negativos le ha causado esa adicción? Bueno, a los papás de él sí le ha afectado mucho, ya que ha tenido problemas agresivos, casi no pasa en la casa, sino está alejado. ¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso ha sufrido de enfermedades mentales, esquizofrenia, demencia, maníaco, depresivo, trastorno
de bipolaridad, bulimia, anorexia u otro tipo de enfermedad que los afecte? No, gracias a Dios no. Bueno, en su núcleo familiar inmediato o en sus subgrupos familiares extenso ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros, lo cual ha sido qué impacto ha tenido en acciones y eventos para cada uno de los miembros de su núcleo familiar. No hay. ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato o cercano, segunda o tercera generación, se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados al desarrollo de acciones delictivas como la prostitución o la delincuencia común como robo? No. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por parte por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? Se han visto afectados los diferentes subgrupos y miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto armado. No. A nivel de desplazamiento, no han tenido desplazamiento ni migración. Bueno, a nivel de pertenencia a alguno de los grupos armados, o sea, no ha habido ninguno. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? Sí, tenemos 2 mascotas. ¿Qué tipo de mascotas son? Caninos. ¿Aves? Sí, tenemos ave de corral. ¿Qué estatus ocupan esas mascotas al interior de su sistema familiar inmediato? ¿Lo adquieren para jugar con los niños? ¿Lo tienen para que cuide la casa? ¿Es como un objeto decorativo? ¿Es la compañía de sus hijos? ¿O lo tienen como para cazar y para que ayude con las labores de la finca? ¿O hace parte de la familia, es un miembro más de la familia? Bueno, los caninos sí hacen parte, son como miembros de la familia y están para ayudar, proteger y cuidar a mis padres y a mí. Bueno, muchas gracias por tus preguntas, por tu respuesta. De nada, Yerli, gracias a ti. Bueno, entonces aquí procedemos a firmar la autorización de tus datos personales, nombre y cédula. No, solamente aquí. Gracias. Buenas tardes, señora Carmen Ramírez Noriega. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Yerli Alemán Ramírez, estudiante de quinto periodo de Sociología en el curso de Sociología de la Familia. Bueno, el propósito de esta entrevista es conocer más sobre las dinámicas familiares y personales y cómo ciertos factores sociales y culturales influyen en la vida diaria de las personas. Bueno, tengo una serie de preguntas que me ayudarán a conocer un poco más sobre su historia familiar y las experiencias que ha vivido. Si en algún momento siente que alguna pregunta es demasiado personal y prefiere no responderla, siéntase libre de decirme. En esta ocasión se estará grabando la entrevista con su debida autorización firmada para el tratamiento de sus datos personales. Bueno, vamos a comenzar con la firma de la autorización de sus datos personales. Me regala aquí. Vamos a comenzar con las preguntas. Comenzamos con aquí como lo vimos, su nombre es Carmen Cecilia Ramírez Noriega. Edad 67 años. Estado civil separado. Profesión u oficio, ama de casa.
femenina. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Es decir, padres, hermanos, pareja estable, hijos, familia extensa, abuelos. Padre ya falleció. Hermano, soy una familia de un núcleo de 11 hermanos. Somos 11 hermanos. ¿Con quiénes vive? Vive con mis hijos y los nietos. Una familia no vive con su pareja. No. Bueno, ¿alguno de sus padres o de sus hermanos ha fallecido? Hermanos, no, los padres sí. ¿Sabe usted si alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? No. ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? ¿En el momento viven o son fallecidos? Son fallecidos. ¿Conoce el motivo de su deceso? No me acuerdo. Como hace tiempo que fallecieron, no me acuerdo. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa, como tíos, tías, primos, primas, sobrinos, abuelos, otros miembros de familia política, como suegros, cuñados, hijastros? Tíos, tías y primos, sí. Y cuñados. Sobrinos, Tíos, sobrinos, primos. casi con toda la familia. Con todo. ¿Qué tan cercanas son sus relaciones afectivas con estos otros miembros de su familia extensa y de procedencia? De tíos. Cercanas. Sí, cercano. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? ¿Cuál es el nivel educativo? O sea, ¿hasta dónde llegaron? Por ejemplo, ¿usted hasta qué nivel de estudio llegó? Bachillerato. Sus hijas, profesional, carreras técnicas. Sus nietas. Estudio. Apenas estudio. ¿Cuál es el nivel educativo? ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar? Trabajan. Están trabajando. ¿El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no? ¿Se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron? O sea, es diferente lo que estudiaron a lo... Sí. Muy diferente. ¿Y
por qué razón se dedicaron a una actividad o oficio diferente a la profesión en la que eligieron estudiar? O sea, ¿qué razón? Falta de apoyo económico. ¿En qué actividades recreativas, lúdicas, deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar inmediato? Ninguna. Y tampoco no se relacionan ni con organizaciones de carácter comunitario por medio de dichas actividades. ¿Qué ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar de otro lado? Si ha emigrado desde otro lado, ¿cuáles fueron las razones que los motivaron a emigrar a esta residencia? Sí, porque vivíamos en un pueblo y para buscar oportunidades tuvimos que emigrar a acá donde vivimos. ¿Qué es el nivel educativo? ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? ¿Qué nivel profesional? Ya sé, ese ya. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? Sí, pues según lo que me dijo anteriormente. Sí, nacieron en otra parte. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, hermanos, a migrar a este lugar? ¿O ellos siempre vivieron en la misma parte? Ellos siempre vivieron en la misma parte. Pero como ya no están. ¿Cómo el padecimiento de enfermedades terminales como cáncer, sida u otra enfermedad por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de sus subgrupos familiares cercanos, familia extensa, ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de tales núcleos familiares? Enfermedades no, estas enfermedades. Por ejemplo, la de su mamá. Mi mamá fue Alzheimer. Mi papá, infarto. ¿Y cómo les afectó emocional, económicamente? Bastante, económica y emocional. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de parejas que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Por ejemplo, como las familias tradicionales, madre y padre, o ya han evolucionado, o sea, ya han ido evolucionando como, por ejemplo, parejas del mismo sexo. Sí, evolucionando. Han ido evolucionando. En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicciones, alcoholismo, tabaquismo o drogadicción. No. Como esto no, la adicción no, como fue negativa. ¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso ha sufrido alguna enfermedades mentales, esquizofrenia, demencia, maníaco, depresivo, trastorno de bipolaridad, bulimia, anorexia? No.
En su núcleo familiar inmediato, en sus subgrupos familiares extensos, ¿ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros? No. ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato o cercano se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados al desarrollo de accidentes de acciones delictivas como la prostitución o la delincuencia en común o algún otro? No. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? Por ejemplo, se han visto afectados a los diferentes subgrupos y miembros de la familia por acciones específicas derivadas de los conflictos armados a nivel de desplazamiento o migración forzada o hacia algún territorio, nivel de pertenencia a alguno de los grupos armados de carácter legal o ilegal, paramilitares, guerrilleros, carteles de narcotráfico, etc. O de modo voluntario o forzado, o a nivel de vivencias cotidianas atravesadas por acciones perpetradas por los diferentes grupos armados en comunidades y entornos cercanos. O sea, es decir, ha afectado todo esto, de pronto el conflicto armado ha llegado a de pronto. No, gracias a Dios. No. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? Sí. ¿Qué tipo de mascota? ¿Canino, felino, ave, reptil, pez, anfibio? Canino. No. ¿Qué estatus ocupan esas mascotas al interior de su sistema familiar inmediato? Por ejemplo, A. Los adquirimos para que jugara con nuestros hijos. B. Lo tenemos para que cuide de la casa o la finca. C. Es como un objeto decorativo que es gracioso. D. Es la compañía de mis hijos o de mis padres. E. Lo tenemos como para cazar y para que ayude con las labores de la finca y eso porque para eso son los animales. O F. Nuestra mascota es un miembro más de la familia, es como un hijo, como otro hermano. El A lo adquirimos para que jugara con nuestros hijos o lo teníamos para que cuide de la casa, dependiendo de la miembro de la familia. Para jugar con los hijos, sino como para que ellos tengan como que se están acompañados o Sería la D, es la compañía de mis hijos. Se puede decir que de sus nietas. de mis nietas. Sí, la D. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Bueno, Esté muy bien. gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Yerly. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Yerly Alemán Ramírez, estudiante del quinto periodo de Sociología en el curso de Sociología de la Familia. Y estoy realizando una entrevista como parte de un proyecto de investigación. Okay. Bueno, el propósito de esta entrevista es conocer más sobre las dinámicas familiares y personales y cómo ciertos factores sociales y culturales influyen en la vida diaria de las personas. Bueno, tengo una serie de preguntas que me ayudarán a conocer un poco más sobre su historia familiar y las experiencias que has vivido. Correcto. Si en algún momento sientes que alguna pregunta es demasiado personal o prefieres no responderlo, me dices y omitimos esa respuesta. Bueno, en esta ocasión estaremos grabando la entrevista con una debida autorización firmada para el tratamiento de tus datos personales. Entonces procedemos aquí para que me firme la autorización de datos personales. Aquí firmo y acá cedo.
Su nombre completo es Lady Joana Serna Pérez. edad, 40 años. estado civil, Unión libre. nivel educativo, Superior. técnico, tecnólogo, Técnico. profesión o oficio, Bueno, yo estudié mercadeo y venta. pero ¿qué ejerce O sea, ¿qué ejerce actualmente? Ama de casa. Ama de casa. Bueno, nombre de su mamá, Maris Isabel Pérez. padre, Jaime de Jesús Serna. número de hermanos, 3, hombres, 1. número dos. Posición que ocupa usted. Soy la segunda. Bueno. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Es decir, padre, madre, hermanos, hijos. Esposo e hijos. ¿Alguno de sus padres, de sus hermanos ha fallecido? Mi papá falleció. ¿Sabe cuáles fueron los motivos de su deceso? Lo mataron. Asesinato. Sí. ¿Sabe si usted o alguno de sus hermanos fue adoptado o conseguido por inseminación in vitro? No. Todos somos de papá y mamá. Son conseguidos naturales. ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? Con los maternos, sí. Con los paternos no, porque ya fallecieron todos dos. Paternos fallecieron. Sí, los paternos fallecieron. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa, como tío, tía, Sí. primo? Sí, me relaciono. ¿Qué tan cercanas son las relaciones afectivas con estos miembros de su familia? Bastante. Nos visitamos bastante. Yo los visito, ellos me visitan constantemente. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? Mi esposo es técnico. Y mis hijos, pues, uno es bachiller y, bueno, está estudiando un tecnólogo ahora, y 2 de bachiller, y uno de primaria y otro de bachiller. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? Mi esposo es recepcionista en un hotel. Y mis hijos estudian.
¿El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no, o se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron? No, mi esposo estudió cosas de mantenimiento de computadores, o sea, no O sea, es no diferente. ejerce lo que estudió. ¿Y por qué cree usted a qué se debe esto? ¿Por qué razón una actividad o oficio diferente a la profesión que eligieron? Bueno, porque usted sabe cuando está uno buscando empleo, lo que salga primero y le salió eso y ya lleva tiempo ahí, Es que entonces todo se ha falta quedado. como de apoyo de las empresas, ¿no? Exacto, apoyo de la empresa. ¿Qué actividades recreativas, lúdicas, deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar? Mis hijos, los varones, juegan fútbol, están en equipos de fútbol. ¿Y su Mi hija esposo? no hace nada. Solamente sus hijos. Sí, mis dos hijos varones. Mi esposo tampoco, no tienen tiempo. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en el mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? Sí, nosotros somos desplazados de Tierra Alta a Córdoba y nos vinimos de allá de Tierra Alta para acá, para Montería. ¿Y cuáles fueron las razones que los motivaron a emigrar desde donde vivían antes hasta acá, hasta Montería? Por un conflicto armado. Fuimos desplazados, nos quitaron todo, las tierras, todo. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? Sí, sí nacimos allá. En Tierra Alta. En Tierra Alta. O sea, mi esposo y mis hijos. ¿Y sus otros familiares sí viven actualmente hoy? Algunos, porque mi mamá también salió de allá. Su mamá vive. San Carlos. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, a migrar a ese lugar? Pues buscar seguridad. Sí, con seguridad. ¿Cómo el padecimiento de enfermedades terminales, por ejemplo cáncer, sida u otra enfermedad, por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de sus subgrupos familiares cercanos, como su familia, su mamá, sus tíos, ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de estos núcleos familiares? ¿Sí ha habido enfermedad? Bueno, sí. Mi abuelo falleció de cáncer de hígado. Ese abuelo paterno. Abuelo materno. Abuelo materno. Pues sí, nos ha afectado mucho porque él era, pues, por decirlo así, el eje de nuestra familia, de mi mamá, y nos ha afectado mucho. Era su abuelo. Mi abuelo materno. Él vivía con nosotros. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de parejas que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Es decir, ¿son familias tradicionales o han ido evolucionando a nuevas familias que existen actualmente?
Han ido evolucionando, sí, porque siempre hay la desunión y han buscado nuevas parejas y eso. Pero, o sea, familias tradicionales, hombre, mujer, es a lo que me refiero también, o sea, también es una de las preguntas. O sea, puede estar correcta su respuesta, pero también puede haber otros casos donde han ido evolucionando también la sexualidad. No, normal. No, son Normal. familias tradicionales. Sí, familia tradicional. En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con adicción, por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción u otros. Gracias a Dios no. ¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso ha sufrido de enfermedades mentales, esquizofrenia, demencia, maníaco, depresivo, trastornos de bipolaridad, bulimia, anorexia? No, ninguna de esas. En su núcleo familiar inmediato, en sus subgrupos familiares extensos, ¿ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros? No. ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato cercano se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados al desarrollo de acciones delictivas como la prostitución, la delincuencia u otro? No, ninguno. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? ¿Se ha visto afectado los diferentes subgrupos y miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto? Bueno, como te dije, somos desplazados y sí nos hemos visto afectados porque fuimos desalojados de nuestras tierras, de donde vivíamos. A nivel de desplazamiento y inmigración forzada desde o hacia algún territorio ilegal, paramilitares, guerrillas, carteles de narcotráfico, ejército, de modo voluntario o forzado. O sea, la pregunta, por ejemplo, tiene varias, tiene A, B y C. ¿Cuál de estas le ha afectado más a nivel de desplazamiento y migración forzada desde o hacia algún territorio? A nivel de vivencias cotidianas atravesadas por acciones perpetradas por los diferentes grupos armados en su comunidad o su entorno cercano. Sí, esa. Esta es la última. Sí. Muy bien. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? Mascotas. Sí. En mi hogar no hay mascotas. No. Donde mi mamá sí hay un perro. Una mamá en su núcleo En familiar el núcleo más familiar, cercano. no. Entonces, como no tiene mascotas, ya esta última ya no aplicaría. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, espero que te haya servido la entrevista. Gracias.